Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama Giz la banda y la canción se llama Cobra. Gran disco en este 2025, el de Giz. Tiene unas canciones extraordinarias. Si no lo han logrado visualizar dentro de su fonoteca, háganlo. Ya saben que está en Real. Aquí en Real lo pueden escuchar. Pero si ustedes quieren un poco más, les digo, ahí en su fonoteca pueden hacerlo en cualquier parte. Aquí tenemos un montón de canciones de Giz. Bienvenidos. Si ya saben, nos escuchan en radio-real.com, en TuneIn Radio, en Claro Música, en Radio Garden, por supuesto también en los dispositivos Alexa, en donde lo único que tienen que hacer es decirle Alexa, pon Radio Real, o si no les da, decirle Alexa, pon Hola Bonifacio. Así, saludos a la gente que nos está escuchando, sobre todo los que estén en la Martinica y en Tototlán, que como nos decía Marco Vinicio, a ver si Marco, si me está escuchando, me puede contactar a través de audio, para que no sea a través de Instagram, porque si no, no salen todas las demás plataformas, para que me diga cómo va la situación ahí en Tototlán y en la Martinica. Más de 450 casas afectadas, este desbordamiento del río El Tajo, la madrugada de ayer. Muy complicada la situación en esa zona del área metropolitana de Guadalajara. Bien difícil, sinceramente. Muy, muy difícil. Pero bueno, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes en esta mañana del 30 de septiembre del 2025, terminando el 9º mes del año y a punto de cumplir el primer año de la presidenta Sheinbaum. De hecho, muy temprana hora, ya saben que siempre aparecen los paleros, que se lo preguntaron en la mañanera y estuvo renuente, pero dijo, bueno, me voy a adelantar un poco a lo de mañana. Son varios temas. Reformas constitucionales fundamentales que revierten en una parte importante las reformas del neoliberalismo y que avanzan en la democracia en el país. La reforma al Poder Judicial, que fue aprobada en septiembre, el último mes del presidente López Obrador, con el actual Congreso, y que este año se realizó la elección al Poder Judicial. Han querido minimizarla, ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos quiénes son los jueces y las juezas. Ya lo decide el pueblo de México. Eso es algo histórico. La reforma de pueblos indígenas, que este año se tradujo en un presupuesto público por primera vez en la historia a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes. La reversión de una buena parte de la reforma energética de Peña Nieto, el rescate de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, la recuperación como empresas públicas, empresas del pueblo de México, con una visión de largo plazo. El reconocimiento de las mujeres en la Constitución, con derechos plenos, entre otras reformas constitucionales. 2. Reducción del 32% en los homicidios dolosos, con una estrategia integral. 3. Más escuela, más educación, más educación, más educación. La reforma integral de la educación media superior, con el Bachillerato Nacional y la construcción de nuevas preparatorias en el país. Secundarias que en el turno vespertino se están reconvirtiendo para ser preparatorias, ampliación de espacios actuales y 30 nuevas preparatorias este año. Y vamos a continuar. La Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77,000 estudiantes, con 6 campus que se abren este año, algunos ya están a distancia y en diciembre van a quedar completos. El primero pues en Comitán, Chiapas, en honor a Rosario Castellanos.
El impulso al IMSS Bienestar, las rutas de la salud, que hoy tienen abasto de medicamentos, por más que quieran decir que no, ahí están las farmacias. Los 3 nuevos programas de bienestar, mujeres de 60 a 64. Todos los estudiantes de secundaria tienen beca, todos, si van a escuela pública, y el programa Salud Casa por Casa. Y el inicio de las obras del sexenio, los trenes del norte, el Tren Maya de carga, su ampliación a Puerto Progreso, nuevas carreteras, 17 obras prioritarias de agua, el programa integral de tecnificación de agua. Entonces sí, y mantenemos nuestros principios, nuestras causas y sobre todo la reivindicación de la dignidad del pueblo de México. Yo no sé cómo puede decir la reivindicación de la dignidad del pueblo de México cuando al final de cuentas en las últimas semanas se ha destapado una cloaca de corrupción y complicidad, si no es que de ineptitud por parte de funcionarios de alto nivel de su gobierno y del gobierno anterior. Decía la presidenta sobre la reforma al Poder Judicial y lo vendía como si fuera una de las grandes cosas. Escuchemos a la jueza Liliana González. Era estudiante de cocina y miren en dónde nos encontramos hoy en día. Por lo que no hay un documento válido. El debate se ha cerrado. ¿Alguna otra manifestación? Sí, señoría. Mire, primero, sí entiendo que usted dirige la audiencia. Se lo digo con todo respeto. Pero si usted considera la secuencia, al momento que da el uso de la voz, usted no puede interrumpir, con todo respeto, porque está generando una falta de educación notoriamente procedente al no permitir el uso de la voz. Yo le pedí la aclaración, en este caso, por el efecto de la constancia correspondiente y no me permite terminar. Espero ahora sí. Permítame un segundo, con todo respeto le digo que ya resolví y ya no tiene usted el uso de la voz. Si no hay ninguna otra manifestación, yo quiero ir con la voz. Samuel, por favor. Mire, señoría, una de las razones que llevamos aquí buscando. Por favor, un asiento que no lo veo. Tengo una herida aquí, traemos unas fotos de que estuve encamado 2 meses. No tiene nada que ver con que usted no haya asistido a 2 audiencias. Pero no puede ni levantar de acá. ¿Alguna otra solicitud? Tengo la herida que tengo, la operación diaria. Guarde silencio, por favor. Sí. Mire, señoría, yo solicito copias certificadas. Ya no le estoy dando el uso de la voz. Yo solicité, usted no me lo dio, yo quiero que tenga constancia, copia certificada de la audiencia en términos del artículo 3 y 5 de la ley de amparo. Ya se cerró el debate y ya resolví. ¿Sí? Señor imputado, ¿alguna otra petición que no sea respecto a mi resolución? Y se callan. Pues, yo creo que la operación diaria de una abierta. No tiene ninguna otra petición. Por parte de la empresa, ¿alguna otra petición? No, señoría, gracias y sin problema. Así la justicia en México en estos tiempos. Ese es el nivel de justicia que estamos viviendo, es el nivel de justicia que vamos a atestiguar, si no es que vamos a padecer por los próximos años en México. Estos jueces poco preparados, ya olvídense si son corruptos o no, poco preparados, soberbios, altaneros, en donde le están refiriendo de que no logró la defensa tener esas copias certificadas y dice, se calla, yo ya resolví. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos. Ayer comenzaron las audiencias sobre la ley de amparo y me gustaría, si me lo permiten, dar un repaso por algunas de las ponencias que se dieron el día de hoy en estos foros que abrió el Senado hacia los que están a favor y los que están en contra de estas reformas que se van a hacer a la ley de amparo en México. Y van a escuchar ustedes una cantidad interesante de posturas a favor o en contra. Nos vamos a llevar un rato de este programa, pero yo les pido que escuchen, porque lo que viene va a estar muy interesante también con lo que sucedió el día de ayer. Comencemos con gente que habla a favor. Aquí está el abogado Ulrich Richter, un abogado que a propósito fue de los que le ha ganado juicios a Google, así que es muy letrado
en cuanto a leyes se refiere en México. Van sobre el interés legítimo. La senadora Barrales, el senador Luis Alfonso y la senadora del PRI. Yo no veo, la senadora del PRI nos decía, del PAN, perdón, se va a debilitar la situación de los amparos colectivos. Yo no lo veo así, porque tanto en las jurisprudencias que enmarcan en la iniciativa como en las que yo he mencionado en mi exposición anterior, que es la 51/2019 y la 168/2023. Vamos a la primera, la 51, pero se está señalando que pertenecen a esa colectividad. Yo no veo ningún resquicio de que mañana cualquier colectividad presente un amparo y le digan que no tiene el trato diferenciado. Yo a lo que posiblemente nos referimos es sin circunscribir en cada caso en particular, pero en estas tres jurisprudencias ni en la redacción que se establece yo veo una restricción. Mi colega de la Escuela Libre de Derecho, que la tuvimos por videoconferencia, ella tenía una duda de por qué es directo. Pues si en la relatoría de hechos de la solicitud de amparo, pues yo tengo que relatar esos acontecimientos que me acercan a esta figura, que me acercan a tocarle la puerta a un juez y decirle, yo pertenezco a esta comunidad. Pues si no explico mi relación, mi vínculo con ello, pues evidentemente no me va ni siquiera a admitir. Entonces, el espíritu de la reforma yo no veo que menosprecie o que aniquile estos derechos de estas comunidades. Incluso, como lo he referido, la propia jurisprudencia toral que se basa la iniciativa dice al final de manera clara, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Pues en eso son los derechos fundamentales de todos. No está diciendo a excepción o condicionando, ¿no? Abierto. Y si leemos el contenido de esta jurisprudencia, por el lado que la vemos, porque es un poquito larga el breve resumen, pero define todos estos conceptos para que no podamos interpretar, ya vamos a dejar a una comunidad indígena. No vamos a dejar a ninguna comunidad, porque el espíritu de estas jurisprudencias es en este tenor, y como dicen y lo han expresado, el interés legítimo, la gran reforma del 2011, el artículo 1 constitucional, el principio por persona, pues yo no veo ningún recoveco para que un juez de amparo me vaya a negar si se presenta un tema de una comunidad. Bueno, eso es lo que dice Ulrich Richter, que como les digo, es un hombre muy letrado al respecto. Del día de ayer hubo otras posturas que decían lo contrario o que lo creen de una manera distinta. Miren, les voy a dar un ejemplo. Vamos a escuchar a la experta Luisa Conesa, que de hecho lo explica muy, muy bien. Pongan atención los próximos 5 minutos a esta exposición el día de ayer en el Senado de la República. Escuchar este debate. En cuanto al primer tema, sobre el interés legítimo, yo difiero con el ponente anterior en el sentido de que la jurisprudencia refleja los requisitos que hoy están en la iniciativa de la ley de amparo. Si bien es cierto que después de la reforma de 2011, y recordemos que el interés legítimo surge de la reforma de 2011, surge de la inclusión de los derechos humanos como parámetro internacional, que es un cambio sustantivo, no solo en el juicio de amparo, sino en todo el entendimiento del derecho constitucional. La jurisprudencia ha sido cuidadosa entre distinguir el interés simple del interés legítimo como un término medio y del interés jurídico, como es, digamos, la tradición del juicio de amparo, ¿no? Lo jurídico es lo que te afecta de forma expresa, digamos, un acto dirigido a ti. El interés legítimo es el que tienes una especial situación. Por ejemplo, si tú eres vecino de una colonia en donde se está construyendo un edificio que no tiene uso de suelo, tú como vecino vas y cuestionas ese acto, no está dirigido a ti. Digamos, el acto estará dirigido a la empresa, pero tú vas y pides un beneficio, ¿no? Porque te perjudica, y no solo a ti, eres parte de una colectividad. Y luego el interés simple, el que es indistinguible de cualquier persona. Eso, por ejemplo, ha dicho la jurisprudencia en casos famosos como el de Yo Contribuyente, donde se cuestionaba que se hayan excluido o excluido del pago de impuestos a los municipios, que les haya exentado. Venían los contribuyentes diciendo, oye, es que yo tengo un interés diferenciado. Les dijo la Corte, no, tú eres igual a cualquier contribuyente y eso es el interés simple. A mí me parece que esta iniciativa pretende asemejar al interés legítimo con el interés jurídico.
O sea, lo acerca más a ese lugar y entonces sí constriñe el acceso, ¿no? La evolución jurisprudencial ha sido clara en el sentido de que no tiene que ser un beneficio que sea imposible apreciar. O sea, lo que te dice, y digamos tenemos no solo la jurisprudencia que cita la iniciativa, sino varias que suceden después, te dice tiene que ser actual, pero más bien tiene que ser real, pero puede ser futuro. Y esa es un poco la clave de la situación. O sea, yo lo que considero es que en el texto, o sea, cuando dice que el beneficio, conforme a la reforma, te dice, sea cierto, directo y no meramente hipotético o eventual, en caso de que se otorgue el amparo, podría decir que genere un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Les voy a poner un par de ejemplos de casos reales de cómo bajo este criterio se podrían decir que no tienes interés. Hay 3 casos que ha resuelto la Suprema Corte que son casos icónicos. Uno es el de Niño Carlos, que lo llevamos en el área pro bono de mi despacho, en el cual un menor con epilepsia refractaria cuestionaba la omisión de emitir el reglamento de cannabis medicinal. Inicialmente el juez no sobresee el amparo. Dice, tú no tienes interés, ¿por qué no vas a tener un beneficio tangible? Y además es un beneficio que se va a extender a terceros, porque es la emisión de una norma, de un reglamento. Pero este menor que tenía epilepsia, si no tenía acceso a cannabis medicinal, para lo cual se necesitaba un reglamento, pues no iba a tener acceso a la salud. O sea, y lo que la Corte dice es, oye, o sea, aunque este beneficio sea compartido y que se manifieste cuando se emite el reglamento, pues si no te doy el amparo, nunca vas a concretar tu acceso a la salud. Bajo este parámetro podríamos decir, oye, pues el beneficio es futuro y entonces no tienes acceso. Lo mismo casos como Laguna de Carpinteiro, que es un caso icónico en materia de acceso al medio ambiente, del cual es una sociedad, son personas físicas y una AC, que viven adyacentes a la Laguna de Carpinteiro en Tamaulipas, que iba a convertirse de ser un parque nacional a un parque de atracciones. O sea, y la Corte desarrolla todo un concepto de adyacencia para decir, oye, es que esto, si se hace una laguna, perdón, un parque de atracciones donde antes era un parque nacional, te va a generar un perjuicio. Entonces, estas calificativas, a mi manera de ver, sí generan un retroceso, porque hoy en día el estándar que tienes de acceso es alto. Además, la jurisprudencia que cita la iniciativa, en la parte final habla de la capacidad valorativa de los jueces. Y en el texto actual parece que están constreñidos. Y es otro tema central. Se dice, bueno, en cada caso el juez deberá valorar cómo es que se afecta al quejoso. Si le cortamos de tajo, pues ya no va a tener ese acceso. Y sin duda el interés legítimo se ha convertido en una herramienta muy, muy importante en cuanto a la democratización y el acceso amplio de las personas. O sea, quien tiene interés jurídico, pues tiene un acto que le afecta directamente a él. Pero quien tiene interés legítimo forma parte de un colectivo, de una sociedad. Me refiero desde luego pues, a materia LGBT, a materia de acceso a la salud, por ejemplo. Si quitamos esto, le vamos a quitar fuerza al amparo desde un sentido popular. Muchas gracias. ¿Ven cómo alguien puede explicarlo de una forma muy clara? Las 3 etapas que tiene un amparo y cómo si se le quita una de estas termina por ser terrible. El quitar la posibilidad de que haya la suspensión y que tú puedas también a partir del interés legítimo ampararte ante algo que puede afectarte a ti o a tu colonia y que lo quiere quitar la nueva ley de amparo, es terrible. Lo explicó de hecho a los senadores la experta Conesa un poquito más adelante para que no quedara ninguna duda de en dónde estamos parados. Preguntas. A ver, voy a hablar primero de los 3 puntos que creo que son relevantes, después hablar de una redacción sobre interés legítimo y después las preguntas expresas, si me lo permiten. ¿Cuáles son los 3 puntos que yo considero claves? Me parece que la modificación a la estructura de la suspensión, un poco parecido a lo que platicó Santiago, creo que es muy importante. Específicamente el concepto de interés público puede ser una cláusula abierta para negar las suspensiones, porque es un concepto jurídicamente indeterminado. Entonces, darle contenido, pues si bien la iniciativa establece como alguna guía de a qué se refiere, pues podría quedar a potestad de cada juez. ¿Qué pasa? Recordemos que el amparo es un litigio contra el Estado, ya sea en un acto, en una ley o en una omisión. Entonces el Estado, en principio, pues siempre está protegiendo el interés público.
Entonces, si lo vemos desde ese lugar y abrimos esa cláusula, pues lo que se considere que se refiere a interés público lo será. Y entonces dejamos de entender al juicio de amparo como una herramienta para cuestionar. A ver, no siempre que se presente un amparo se va a ganar. Siempre tendrá ese juez la facultad de ver si son argumentos razonables, si hay apariencia del buen derecho, si tiene un sustento en la jurisprudencia, en la ley, en la Constitución, en la Corte Interamericana. Pero lo que tenemos que dejar es esa posibilidad. Tanto el concepto de interés público ha sido cuestionado, que recordarán que en la iniciativa constitucional para la creación del TDJ y toda la modificación de reforma judicial, uno de los conceptos de responsabilidad era dictar resoluciones en contra del interés público. Y en las mesas que hubo aquí fue muy cuestionado al punto que fue eliminado de la reforma constitucional. Porque es que cualquier cosa en un litigio de orden público puede ser contrario al interés público. Entonces, ya existe un concepto que es muy relevante, que es el orden público como causa para negar una suspensión. Ese ya está. ¿Cómo ha sido interpretado por la Corte? Negarle a la colectividad un beneficio que de otra manera tendría. Entonces, a ver, si yo lo que quiero, a ver, pensemos, no sé, se va a establecer una partida para beneficiar a los pueblos indígenas, ¿no? Una partida presupuestal. Y yo soy un grupo en favor, un grupo de ultraderecha que tiene una AC que viene a cuestionar que se beneficia a los indígenas. Yo digo, oye, es que esa partida sería mejor utilizada, no sé, en escuelas. Y entonces en esa suspensión, ¿qué me va a decir el juez? Oye, no, aquí hay un beneficio para la colectividad, tú pretendes suprimirlo en una suspensión, pues no, te la voy a negar. Entre otras muchas cláusulas que ya tiene la ley de amparo. Yo me parece que abrir la puerta a esos conceptos jurídicamente indeterminados puede ser muy complejo y por ende no tenemos por qué meterlos. Entonces sería uno. Dos, el tema de ejecución de sentencias. Una sentencia no es más que su ejecución. Una sentencia que no se ejecuta no es sentencia y no es derecho. Punto. Todos los mecanismos que veamos para restringir la ejecución de la sentencia nos tienen que preocupar profundamente. Y son regresivos. Y ahorita voy a entrar aquí que es la prueba de regresividad. Entonces, si nosotros establecemos una válvula de escape, como está puesta ahorita en la reforma, tanto en lo penal como en lo administrativo, o sea, más bien, o sea, como en el propio juicio de amparo, en el cual tú digas, si se acredita la imposibilidad material o física de cumplir la suspensión, no habrá responsabilidad, pues entonces estamos desfondando la figura de la ejecución. A ver, la ejecución ya se verificó en el contexto del juicio. Es por eso que hay una autoridad responsable y durante el juicio y después durante el proceso de ejecución ya estuvimos de acuerdo en que esa autoridad puede ejecutar. Y ahorita te dice la iniciativa, bueno, juez, cuando ejecutes, verifícate que tiene facultades para ejecutar. Pero ya fue todo el juicio, ¿por qué tenemos que volver a verificar? Entonces, esto, pues de entrada, va en contra de seguridad jurídica y con la institución de cosa juzgada. Y si además esa figura la pasamos al orden penal, pues ¿qué pasa? Desincentivamos el mecanismo eficaz para lograr la ejecución. Vean ustedes nada más, así en pocas palabras y en menos de 10 minutos, explicado los errores que se ven a lo encimita de la ley de amparo. Y así nos podemos seguir. Aquí Gerardo Carrasco, que tiene sus claroscuros sobre la ley y la reforma. Por parte de autoridades locales y presionar a particulares con la amenaza de revocar permisos, sabiendo que no podrán obtener suspensión mientras concluye su juicio. Cuando hablamos, señoras senadoras y senadores, de concesiones, pensamos normalmente en las grandes empresas y corporaciones, pensamos en concesiones mineras, o pensamos en concesiones de radio y televisión, pero muchas, vaya, hay que decirlo, de estas empresas sí tienen ahorros para aguantar todo un juicio sin suspensión. Pero no podemos olvidar, por ejemplo, las concesiones que tienen cientos de familias, por ejemplo, en esta ciudad, las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan o Xochimilco, que tienen para extraer, por ejemplo, agua del subsuelo y poder regar sus parcelas, o los permisos o autorizaciones otorgados para operar micro y pequeños comercios a lo largo y ancho del país. Por ello, propongo modular esta fracción 16ª para evitar interpretaciones indebidas que restrinjan el acceso a la justicia de todas las personas y empresas, pero sobre todo de las más vulnerables. Esta modulación no implica que forzosamente se tenga que otorgar la suspensión en estos casos, sino que el juez tendrá que revisar caso por caso, ponderar y decidir en conciencia. Y por último,
Se plantea en el 193 que ahora las multas derivadas de falta cometidas por funcionarios en el trámite del amparo se paguen con cargo al erario público y no con cargo a la persona. Esto puede abrir la puerta a problemas importantes. No todas las autoridades responsables pertenecen a entes con personalidad jurídica y patrimonio propio. O sea, pensemos, por ejemplo, si se sanciona a un funcionario o funcionaria de una Secretaría de Estado. ¿Quién va a acabar pagando esa multa? Pues el propio Ejecutivo Federal con recurso del erario. Sería el Estado imponiendo una multa al Estado para que al final la termine pagando el Estado. Por otro lado, esto también podría desincentivar a personas servidoras públicas para cumplir con sus obligaciones en el juicio de amparo. Por eso sugiero eliminar ese párrafo, o senadoras y senadores, si no se llega a un consenso al respecto, podría modularse y precisar que las multas se impongan directamente a la persona en casos de dolo, negligencia, reincidencia o notoria contumacia. En conclusión, me parece que hay puntos muy positivos en esta compleja reforma que debemos destacar y hay áreas de oportunidad en donde se pueden realizar ajustes que permitan que eviten interpretaciones lesivas por parte de órganos jurisdiccionales que aplican. Bueno, para que vean ustedes cómo cuando se quiere explicar se hace entendible. Y cuando se hace entendible es mucho más fácil que la gente se empape y repruebe este tipo de reformas. Ya Javier Corral al final tuvo que decir, pues sí, creo que le vamos a tener que dar un poco para atrás a ciertas cosas, pues porque los cambios son necesarios ante las aberraciones. Es inevitable que tenga ajustes esta iniciativa. Hay que decirlo con toda claridad. Tenemos que hacer ajustes para que salga realmente una iniciativa muy robusta. Un cambio de fondo es llevar a la ley una definición de interés legítimo. ¿Qué debemos de cuidar? Que este propósito de la presidenta de México esté nítidamente redactado y no de pie a una posible restricción de protección o tutela de derechos difusos. Porque no está en el ánimo de ella limitar derechos colectivos. No, bueno, el ánimo de ella está muy claro qué es lo que quiere. Y de hecho lo volvió a decir esta mañana para que no hubiera duda alguna de a quién va esta reforma. Ahí no llega. Ahora lo que queremos con esta reforma al Poder Judicial, la nueva Corte, los nuevos jueces, pues es que en efecto la justicia se apareja. Pero ¿quién ha abusado de la ley de amparo y del amparo? Pues los que tienen más recursos económicos. Si no se modifica la ley de amparo, viene la resolución de la Corte para esta persona u otra persona. Y tiene derecho a, en el momento de ejecutar la sentencia, ampararse otros 15 años. ¿Cómo? Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién se está refiriendo, Claudia Sheinbaum? A Ricardo Salinas Pliego. Está enojadísima de nueva cuenta porque Salinas Pliego dio una entrevista en el programa de Fox Business ayer en la mañana. Welcome back. President Trump escalating his war on drug cartels from Mexico, working to stop human trafficking, drug smuggling, and the violence brought across the border. I spoke with Mexican billionaire businessman Ricardo Salinas, the chairman of Grupo Salinas, with what's going on in Mexico today. President Trump has been talking about drugs and drug cartels driving drugs into America. He's trying to stop the fentanyl as well as the crime. Can you assess for us the current state of affairs in Mexico? Mexico is paying a huge price for the activities of these cartel organizations. We are currently losing 80 to 100 people per day murdered by these cartel members. So that needs to stop. Now, having said that, I also have to say substance abuse is a huge problem worldwide. It's a problem in the U.S., in Mexico, in Europe. It's across the world. Stopping substance abuse is a different story. The violence that is catching up with us in Mexico, it's just impossible to continue like this. It needs to stop in a definite way.
So how does it stop then? I mean, I was told in many cases you've got the drug cartels in charge of running the country. So how do you stop these multi-billion-dollar businesses back and forth across the border? Yeah, it's a terrible problem. And unfortunately, for us in Mexico, it's not easy to solve, you know. And this partnership of certain government officials with certain narco cartels has certainly gone way beyond any expectations, you know. Mexico has always had this reputation for corruption, but what's happening now is way beyond anything that happened before. So let me tell you one thing, for example. There's a huge organized crime ring that steals fuel from the Mexican oil company. Then they sell it for cash, and then they recycle the cash for political purposes. And it's huge. We've never seen something like this. We so really it's all need to wrapped up in politics as well, Ricardo? Yes, because vote buying and mobilizing people through cash disbursements is the modus operandi of the current regime. And what about human trafficking? How significant would you say that is? And I know that there are safe houses in America as well. I don't think that is the part of the business of organized crime. The organized crime that we're seeing is reselling stolen fuel, bringing fuel without paying taxes into the country, and, of course, drug smuggling into the U.S. That's where the big money is. In terms of human trafficking, I don't know if you're aware of it, but there's very few Mexicans that want to emigrate to the States right now. The immigration that we see, and a lot of people that are trying to get into the U.S. are mostly people from Venezuela and from Central America and Cuba, Haiti, which are these failed economies. And people need to find a way out of their miserable life. So they're willing to walk all the way through Mexico to try to get into the States. They don't have any money. So organized crime is not going to look for people who don't have any money. Yeah. What is your assessment in terms of a trade deal, Ricardo, and what that should look like? Maria, it is in the best interest of both countries to have a stable and prosperous Mexico. You don't want to have a garbage dump next door to your home. And the way to do this is to have a country with a rule of law where you have democracy, where you have voting, where you have separation of powers, where you have an independent judicial. And that will ensure investment in our country and job creation that stays in this country and doesn't walk out into the northern country. And in terms of the policies out of the Claudia Sheinbaum administration, what do you want to say about them? They're very disappointing, Maria, unfortunately. We're seeing a government that is bloated by bureaucracy. Immense amounts of money are being spent in a corrupt way with kickbacks all over the place. And we, as citizens, we get very little to nothing in exchange because our security is ridiculous. We have insecurity, rampant insecurity. Many people go out to work in the morning and don't know if they're going to come back alive and home. The education is a mess. And of course, the healthcare system is a disgrace. People are literally dying in the hallways of the hospitals because there's no medicines. So this is the kind of ineptitude that this regime has imposed on Mexicans. Bueno. And we'll have more of my interview with Ricardo. Bueno, dice que va a tener más, pero con ese poquito que acaban de escuchar ustedes, por supuesto que se puso muy enojada la mañanera el día de hoy. Y escuchen esta parte, por favor. La verdad quiere jugar al papel de la víctima, cuando no tiene nada que ver con eso. Y además, ¿cómo ir a Estados Unidos si tiene una televisora aquí? A ver, le voy a parar un momento. Pues no, que no les gusta que digan en hechos este tipo de cosas y que salga
Salinas Pliego en sus canales hablando de lo que además es evidente en la calle, porque no hay medicinas, la gente se muere en los pasillos de los hospitales, hay inseguridad, hay una enorme burocracia y hay poca democracia. Entonces, ¿qué es lo que quieren entonces? Que habla todos los días en contra del gobierno. No, a ver, espéreme. O sea, ¿cómo el hacer revisión de los errores del gobierno no es hablar mal. Si ustedes consideran que señalar lo que están haciendo mal es hablar mal, ahí, perdón, vayan a terapia o hagan bien el trabajo. Ir a Estados Unidos, decir mentiras además. Mentiras. A ver, espéreme. No, efectivamente existe el huachicol fiscal. Los que lo denunciaron fueron ustedes, los que lo detuvieron fueron ustedes. No existe gobiernos que están coludidos con cárteles de la droga. Lo denunció el gobierno de los Estados Unidos y ustedes también lo han dicho. ¿No están los servicios mal en México? Todos los días tienen que decir que sí hay medicamentos, a veces dicen que 100, luego que 85, luego que 90, luego que 70, luego que les quedaron mal las farmacéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la mentira? No es cierto que los mexicanos no son los que están migrando a los Estados Unidos y que no hay tráfico de personas, sino que los que llegan son de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. ¿En dónde está la mentira? Entonces él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan. A ver, y me voy a parar un momento. Si las deudas no se politizan y se pagan, lo mismo tendría que ser la manera en la cual se hace un juicio fiscal. Y lo que hemos visto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum es la politización de los juicios fiscales de Grupo Salinas para intentar detener la crítica en los noticieros de Fuerza Informativa Azteca y de Ricardo Salinas Pliego. Así de sencillo. El otro día la procuradora fiscal mostró que los asuntos que ya están en la corte, que están por llegar a la corte, ascienden a 48 mil millones de pesos. Si él decidiera pagar ahora, pues podría tener lo que cualquier deudor tiene en términos del Código Fiscal, incluso descuentos de multas y otras cosas, pero tiene que decidir pagar. A ver, pero volvemos. Hubo una publicación el jueves en donde él decía, sentémonos de forma abierta y que se pague lo justo conforme a la ley. Están diciendo lo mismo. La única diferencia es que eso no debiera de impedir que ningún mexicano salga a hablar sobre sus opiniones en cualquier medio de comunicación del mundo, aunque le enoje a cualquier gobierno. Entonces, ¿cómo politizar una deuda? Como que no. Y luego la ley de amparo, que ahora la critican tanto. Imagínense, si no se modifica la ley de amparo, lo que va a ocurrir en este y otros casos, particularmente los deudores fiscales, son los que más han abusado del amparo. Y ahí le voy a parar. No es que más hayan abusado del amparo. Es que al final de cuentas, si se sabe un poco del derecho y de la ley, sabes que hay cosas en donde puedes discutirle al Estado si están haciendo no solo un cobro injusto, sino que están haciendo acciones constitucionales injustas o que están utilizando la ley en contra de particulares. Que eso es lo que quieren modificar. ¿Qué es lo que tiene Grupo Salinas? Como lo tienen muchos otros grupos. Movistar es otro grupo que lo tiene bajo esos esquemas y también lo tiene Carso y también lo tiene Televisa y también lo tiene FEMSA. Abogados fiscalistas. Y de esos abogados que un particular difícilmente tiene. Y ese es el punto. Dice la presidenta Sheinbaum que se va a reunir, lo decía también en esta declaración, con la verdad que con los acreedores de Ricardo Salinas Pliego en los Estados Unidos. Que no tardemos 15, 20, 30 años en casos en donde hay amparos particularmente de este tipo. Y dos, en particular, en lo que tiene que ver
con las resoluciones de la Corte, pues que el amparo sea, que no haya la suspensión inmediata. Es como si ya es una resolución de la Corte después de años de litigios que se han ganado y ganado y ganado por parte del SAT. Entonces, debe aquí, debe allá. Ayer recibí una carta de lo puedo decir, es público, de las personas a las que le debe porque quieren reunirse conmigo allá en Estados Unidos. Entonces debe allá, acullá, allá y acullá, y aquí, allá y acullá. Y entonces quiere politizar este asunto. Pues, ¿cómo? El que no esté de acuerdo con nosotros es su derecho, ¿cierto? Tiene que cumplir pues con las normas, con la ley. Eso es todo lo que decimos, en todos los sentidos. No se reúne con madres buscadoras, no se reúne con familiares de desaparecidos, no se reúne con familiares de niños con cáncer, no se reúne con víctimas de la violencia, no se reúne con campesinos que están en contra de las políticas por el maíz, no se reúne con víctimas de la violencia, no se reúne con michoacanos que no están acarreados como los que llevaron el fin de semana allá a el evento que tuvieron en Jalisco. Y no le estoy diciendo yo para que luego no digan, lo dice el propio gobernador Lemus, que le preguntaron el día de ayer sobre los abucheos tanto a él como a ella. La gran cantidad de camiones que llegaron de otros estados de la República. Llegaron alrededor de 100 camiones que venían de otras entidades federativas y los gobernadores de oposición ya no la sabemos, que estas personas que vienen de fuera de nuestros estados nos hacen un vil montaje para gritarnos consignas, tratándonos de hacernos sentir extranjeros en nuestra tierra. Pues no se vale que hagan este tipo de montajes. Pues, a ver, si esto solamente sucede con los gobernadores de oposición y en los estados gobernados por Morena no sucede, ¿quién podrá ser quien arme este tipo de montajes? Pero miren, son gente porque estos acarreados que llegaron en camiones, les digo, más de 100 camiones, ahí están los videos que circularon en redes sociales, cómo la gente se va bajando estos camiones, les entregan su lonche, su fruits y demás, y que ya van con su porra bien armadita, hasta les dan el guión de qué es lo que tienen que gritarnos. La verdad, miren, a nosotros no solamente se nos resbala, sino que nos da risa. Puede estar en contra de Pablo Lemus, pero lo que dice es cierto. No se reúne la presidenta con nadie que le ponga la cara, pero se reúne con fondos buitre. No lo dice Salinas Pliego, lo dice el Wall Street Journal, lo dice el New York Times, lo dice Forbes. Pero como son enemigos de su enemigo, les va a dar plataforma. ¿Qué buscan los fondos buitre? Nada más para que lo entendamos. Deshacer a TV Azteca. Eso es lo que busca un fondo buitre. Que se declare en quiebra una empresa para vender por partecitas. Si ustedes no lo sabían. Pero eso es lo que quiere la presidenta Sheinbaum. Muy enojada con Salinas Pliego. De esos enojos que no tiene con Adán Augusto López. No, con él sí no se mueve bajo ninguna circunstancia y él, por supuesto, no la toca ni con el pétalo de una rosa. Ayer volvió a dar una conferencia de prensa. El coordinador de MC, que es evidente que esta información sale del propio gobierno federal. Preguntarle si usted cree que ha salido del gobierno esta documentación. Que haya salido del gobierno federal. Lo que sí creo que bueno, que en mi caso pues tienen las declaraciones anuales para que se comprueben los dichos. Creo que pues anduvieron investigando y en algún lugar consiguieron las declaraciones, aunque ya demostré que hay una página que ellos presentan en el reportaje donde evidentemente están falseados los datos.
Entonces, ¿usted considera que no es fuego amigo? No. Y digo, y además yo no tengo ningún problema ni en aclarar, si estoy hasta dándoles a conocer, voy más allá pues del reportaje, por ello les estoy dando a conocer mis ingresos, lo que llevo de ingresos 2025. Bueno, ya saben que el señor dice, yo estoy perfecto con mis ingresos, con el SAT, no hay fuego amigo, es de otro lado. Porque la hagan, se encontraron 1000 y cacho empresas y esa empresa Rabate no es prestadora de servicios ni nunca tuvo una obra o un servicio en mi empresa. Oiga, y luego ¿cómo la contrata? Porque luego aparecen pues depósitos a sus cuentas. No, de yo esa no la empresa. contraté. No, Ellos la contrataron. no, ellos a usted. Ellos me contrataron a mí. Yo les hice un planteamiento para la administración del fideicomiso y ellos me pagaron mi servicio. Oiga, ¿y no es un conflicto de interés prestar servicios legales cuando se está siendo aspirante a la candidatura presidencial y después a senador? No es ningún conflicto de intereses, pero en el tiempo yo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial. En esa época ya había sido definida la candidatura presidencial. Pero si era aspirante a senador, ¿no? Y es el ejercicio de mi profesión, ¿no? Revise usted la fecha en la cual fui registrado como aspirante. Es que cuando senador, concluyó... Perdón, ya no era corcholata, pero por las reglas ya era senador, porque ya era pluri. Así. Nomás para que lo vayamos entendiendo. Dice Adán Augusto López que él ya tiene todo limpiecito con el SAT. Ejercicio 2023. Es esa, ¿verdad? Sí. Ahí consta que tuve ingresos anuales por 20.550.000. En el 2023 tuve ingresos anuales por 20 millones, por actividad empresarial y profesional, 20.556.643 pesos. Deducciones autorizadas, 1.858.216 pesos. La base del impuesto fueron 18.698.427 pesos. Se pagó por ISR 4.414.636 pesos. Se me retuvo por ISR 2.055.664. Por estas actividades, por este ingreso, se pagó un total de impuestos de 6.470.300 pesos. Posteriormente viene el rubro de arrendamientos. Tuve ingresos por arrendamiento por 3.103.452 pesos. Deducciones autorizadas, 1.086.208 pesos con 20 centavos. La base del impuesto son 2.017.243.80. Se pagó en total de ISR por ese concepto 566.832 pesos. Por salarios tuve ingresos anuales de 1.113.957 pesos con deducciones de 4.863 pesos. La base del impuesto 1.109.094 pesos. Impuesto retenido y pagado 312.616 pesos. ¿Ustedes creen que le van a hacer algo a Adán Augusto López? Debieran. Ya olvídense de esto. Tendrían que hacérselo a partir, ya se los vuelvo a decir, de la responsabilidad política que tendría que tener a partir de tener sentado a Hernán Bermúdez Requena a su lado. No sabía, no tenía indicios, pero ¿usted considera que tiene sí una responsabilidad política por haber hecho el nombramiento, si bien no sabía, pero también usted lo contrató? ¿Usted reconocería esa responsabilidad política en ese nombramiento? Yo creo que, primero, acuérdense que a todo individuo en este país se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. ¿Qué? A cualquier individuo se le tiene que respetar el principio de presunción de inocencia. Acabamos de escuchar a la presidenta Sheinbaum hacer todo lo contrario con Ricardo Salinas Pliego. Pero con Adán Augusto López y con Hernán Bermúdez Requena, respeten su presunción de inocencia. ¿En ese nombramiento? Yo creo que, primero, acuérdense que a todo individuo en este país se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo
no tenía conocimiento, ninguna autoridad, incluso ya hablé de CNI, de Defensa, Marina, nadie, ni Fiscalías, nadie a mí me informó, y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad. Entonces hay que esperar que las autoridades hagan sus investigaciones y se deslinden responsabilidades. Murieron 3,000 tabasqueños en el tiempo que Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública o jefe de la policía. Se disparó la extorsión y el secuestro. Aventaban cuerpos, según investigaciones periodísticas, del territorio tabasqueño al chiapaneco para evitar que la cifra se engrosara. Pero él no sabía nada y se tiene que respetar la presunción de inocencia. Así como lo escuchan. Le preguntó Ciro Gómez Leiva en una entrevista que tuvo con Adán Augusto López si había hablado últimamente o había visto últimamente a Andrés Manuel López Obrador, porque hubo versiones de que se habían visto, inclusive en Tapachula, con la llegada del avión de Hernán Bermúdez Requena, y le preguntaron también sobre las notas que sacó esta mañana Raimundo Riva Palacio sobre el espionaje que tuvieron sobre Bermúdez Requena y Adán Augusto López en sus reuniones. Esto respondió. ¿Te reúnes frecuentemente con Andrés Manuel López Obrador o te has reunido de julio para acá, de la crisis de Hernán Bermúdez para acá? ¿Te has reunido con él? No me he reunido con él últimamente. Ni una vez entre julio y... No, ni una vez entre julio y septiembre, no. Pero siempre tenías una segunda pregunta. Estamos al pendiente de él, pues como lo hemos hecho toda la vida. Tú nada más hablas, me imagino que sí tienes comunicación con él, pero no te has reunido, no te has juntado. Tengo comunicación, sí. Entonces, nada más para puntualizar, don Adán, el tema de las comunicaciones que dice Raimundo Riva Palacio, cuando dice, por ejemplo, López Hernández habla directamente con su secretario de Seguridad, en ese momento Hernán Bermúdez, sobre temas que no tienen que ver con asuntos del gobierno, sino con presuntos ilícitos. Estas grabaciones salieron del Centro Nacional de Inteligencia y fueron enterradas por su exdirector Audomaro Martínez. Entonces, de esas conversaciones usted ni sabe nada, ni sabe si existieron. ¿Estuvo ahí? No, mira, no, como le digo, pues es una jalada, una mafufada ahí de Riva Palacio, del quien le dicta la columna. Digo, seguramente, pues en las reuniones que teníamos de gabinete de seguridad, de hecho no se graban las reuniones, o no se grababan las reuniones de gabinete de seguridad, pues puede haber alguna conversación de lo que ahí se trataba, pero no, yo no tengo mi conciencia tranquila, yo no hago ese tipo de cosas. Bueno, Adán, bueno, muchas preguntas estamos recibiendo, información. Tú nos dijiste aquí el 21 de julio que no tenías, como gobernador de Tabasco, no tuviste conocimiento de actividades ilegales de quien fue secretario de Gobernación, una parte de tu gobierno, Hernán Bermúdez. Siendo secretario de Gobernación, ¿tampoco tuviste esa información? No, fíjate que no, yo sí supe por ahí de finales, creo, de 2022, cuando salió aquella versión del Guacamaya Leaks, sin que fuera mayor, mayor la referencia. Yo no tuve como secretario de Gobernación, pues de ninguna de las áreas encargadas de seguridad o de inteligencia, algún reporte en ese sentido. ¿Nunca supiste nada de Hernán Bermúdez? No, nunca tuve, como dije, nunca tuve información, nunca conocí o me avisaron de alguna denuncia, de alguna probable investigación. De hecho, entiendo yo que las investigaciones empiezan hacia mediados o a principios del 2024, así lo han declarado las autoridades. ¿Qué opinión te merece hoy Hernán Bermúdez, Adán? Bueno, Hernán Bermúdez es una gente a la que yo evidentemente conozco. En su momento lo nombré secretario de Seguridad Pública y yo espero que... Lo explicaste ampliamente el viernes, pero hoy, ¿qué opinión te merece? Pues yo te diría,
ratifico lo que dije el otro día. Si yo volviera a ser gobernador en funciones y tuviese que nombrar a un secretario de Seguridad Pública, pues seguramente no nombraría yo a Hernán, pero pues yo le deseo que afronte su proceso y que le vaya bien. Bueno. ¿Quieres seguir siendo coordinador de los senadores de Morena? Y por lo visto puedes seguir siéndolo, Adán. Bueno, mis compañeros me eligieron para toda la legislatura y además la ley orgánica del Senado de la República prevé que el grupo parlamentario que tenga la mitad más uno ocupará a los 6 años la presidencia de la Junta de Coordinación Política y será un cargo que ocupará quien coordine y ahí estamos trabajando con los compañeros día con día. Bueno, y por lo visto, después de lo que dijiste el viernes, lo que dijiste ayer, lo que estás diciendo esta mañana, tú quieres seguir ahí y vas a seguir ahí. Yo cumpliré con mi encargo, con mi responsabilidad, Ciro. Por cierto, lo comentaste tú en tu columna del pasado viernes, el lunes, que había yo presentado nota, y tienes toda la razón. Presenté esta información que no cualquiera hubiera presentado, pues. Ya te hablo de mis ingresos 2025, imagínate, y de los pagos de impuestos. Mis compañeros me eligieron, dice, lo eligió López Obrador. Era uno de los premios de consolación de las corcholatas. Y me voy a quedar ahí porque lo quiere López Obrador. Que le vaya bien a Hernán Bermúdez Requena, dice, después de 3,000 muertos y de una ola de violencia y de extorsión brutal en el estado de Tabasco. ¿Cómo esta gente puede continuar en el poder? Explíquenme. Perdón, yo no me cabe en la cabeza, con el respeto que me merecen, no me cabe en la cabeza la forma en la cual alguien así puede continuar. Pero la clave está en que medimos mal las cosas. Hoy el periódico El Financiero saca su popularómetro. ¿Quiénes son los populares? Y Adán Augusto López, por increíble que parezca, está en el lugar número 7. Es que no se mide la popularidad, sino el conocimiento. En primer lugar está Omar García Harfuch con el 58% de muy buena opinión. Sigue Marcelo Ebrard con el 53%. En el tercer lugar, Gerardo Fernández Noroña con el 49%. A la gente le cae bien lo bravucón. No, bueno, si Fernández Noroña tiene el 49%, claro que Ricardo Salinas Pliego tiene muchas posibilidades de ser presidente y por ende, de ahí el miedo. Si alguien que pasó de la lucha por el pueblo se convirtió en fifí, tiene una casa de 12 millones inexplicablemente a partir de depósitos que se le hacían de $100 por transmisión una sola persona en YouTube, puede tener a 1 de cada 2 mexicanos con una opinión favorable. Lenia Batres está en cuarto lugar con 43%. Rosa Isela Rodríguez con 42%. Luisa María Alcalde con 37%. Y Adán Augusto López con el 32%. Y ya entre los que ya se supone que no les va tan bien, Yasmín Esquivel con el 30%, Citlali Hernández con el 25%, que ahí podríamos ver, ¿será una cuestión de conocimiento o es una cuestión en donde los mexicanos, aunque no querramos, discriminamos a partir de la apariencia física? Hugo Aguilar con el 21% y el 45% de una opinión muy mala, el presidente de la Corte, y Alejandro Moreno, 7 de cada 10 mexicanos lo detestan. Solo para que vayamos entendiendo. Y si uno ve, pues Omar ha subido su popularidad, pero también sus negativos. Ebrard ha subido sus negativos y su popularidad. Fernández Noroña se queda más o menos igual, pero ha subido sus negativos. Y Adán Augusto López estaba en 34 y subieron sus negativos de 26 a 53. La gente no es tonta. La gente entiende cuando alguien específicamente está haciendo las cosas mal. Y lo puede defender como sea y están utilizando todo el aparato del gobierno para defender a Adán Augusto López. Y también a Fernández Noroña hasta donde pueden. Pero la gente no es tonta. Y claro que entiende muy bien hasta dónde estamos. ¿De qué forma? ¿Bajo qué condiciones? Y eso es lo que tendríamos que ver. Gran parte de ello tiene que ver con
el aparato, la maquinaria de propaganda que ha desarrollado el gobierno. El día de ayer, para comenzar su noticiero de Latinos, Carlos Loret presentó un reportaje que voy a reproducir, de la manera en la cual ya descubrieron a uno de varios youtuberos que terminan por cobrar las preguntas. 150,000 pesos por poner una pregunta en la mañanera. Los influencers afines a la llamada Cuarta Transformación encontraron en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum una forma de negocio, aprovechando las necesidades de diversos sectores sociales. Lo que se promocionó como un diálogo circular, como un espacio para informar y responder cuestionamientos desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en terreno fértil para que algunos comunicadores se presenten como intermediarios de causas ciudadanas, una especie de gestores, pero a sueldo, porque cobran por las preguntas que hacen. Señor presidente, muy buenos días. Omar Niño de San Luis Potosí. Y en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, youtuberos de la 4T han seguido el mismo modelo de negocios. A ver aquí. Gracias, presidenta. Buenos días. Carlos Domínguez de Nación 14. Cobrar por las preguntas que formulan a la mandataria y hasta dan factura. Una factura obtenida por Latinos confirma que el influencer Omar Alejandro Niño Pérez cobró 174,000 pesos por presentar ante la presidenta Sheinbaum la crisis de los productores de caña de la Huasteca Potosina. La factura fue expedida por Omar Alejandro Niño Pérez a nombre de la Asociación Pequeños Propietarios Cañeros de Ingenio, Plan de San Luis. Los servicios pagados fueron solicitados por Gerardo Gómez Medina, un productor cañero. Al no tener experiencia con medios, Gómez asegura que fue engañado. Bueno, el reto principal es que estamos a nivel nacional cruzando por una situación de crisis muy baja en el cultivo de la caña de azúcar y que queríamos que se enterara la señora presidenta de esta situación. No encontramos, se nos atravesó de improviso a la persona que se menciona. Hoy vamos a platicar con Charlie Domínguez, con este periodista que ha hablado fuerte y claro de lo que pasa en San Luis Potosí. Niño Pérez es periodista del medio impreso y de redes sociales ON Noticias, donde colabora Carlos Charlie Domínguez Ramírez, acreditado para cubrir la conferencia matutina de Sheinbaum. Según testimonios, Domínguez, quien aparece con Niño en diversos videos y fotografías y en sus cuentas de redes sociales, es quien plantea en el micrófono frente a la presidenta los temas previamente acordados con los clientes. Esta es la pregunta que cobró en 174,000 pesos a los cañeros. Fuimos avisados de que por órdenes del secretario de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres, estaba prohibido que los productores pues nos otorgaran las entrevistas para que realizáramos nuestro trabajo periodístico, y los amenazó con atenerse a las consecuencias, que es lo mismo que represalias si esto ocurría, lo que constituye pues un ataque directo a la libertad de expresión. Así, en la conferencia matutina del 3 de septiembre pasado, Domínguez responsabilizó al secretario de Gobierno de San Luis Potosí de frenar a los cañeros para evitar que se diera a conocer la crisis que enfrentan. Sin embargo, los productores de caña de la Huasteca que contrataron los servicios denunciaron que eso no fue lo que pidieron al comunicador, que optó por politizar su problemática. La directiva de la asociación decidió cancelar el contrato con Niño Pérez y pidió la devolución del dinero. De acuerdo con los cañeros, Niño Pérez les ofreció sus servicios el 5 de agosto pasado en una reunión de la Cámara Nacional de Industria Azucarera. Hubo una exposición de que un reportero lo podía subir a la mañanera, que era amigo de esta persona, que sí lo podía llevar a la mañanera. La cosa es que, bueno, al darnos cuenta del tipo de reporteros que eran, es donde dijimos, no, a ver, espérate, con ellos no. En diversas ocasiones, Domínguez ha cuestionado a la presidenta Sheinbaum por temas fuera de coyuntura. El lunes 14 de julio, cuando el tema noticioso era la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, líder de la barredora y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, el influencer pidió a la mandataria un comentario sobre los supuestos actos de precampaña de la senadora Ruth González en San Luis Potosí. Y cambiando de tema, presidenta, su opinión sobre este caso, o quizás algún mensaje respetuoso a la senadora Ruth González para que detenga ya el uso de los recursos de San Luis Potosí
para coaccionar de forma adelantada el voto a su favor. Mientras el tema de la reforma electoral estaba en plena ebullición, Domínguez pidió a la presidenta Sheinbaum un comentario sobre una obra pública en Tamaulipas. Presidenta, este fin de semana en Tamaulipas se inauguró el Puerto del Norte en Matamoros. Sí. ¿Alguna opinión al respecto? Un videíto tenemos. Uno de los lineamientos establecidos por la presidencia para los periodistas que asisten a las conferencias mañaneras es que no podrán realizar gestiones a título personal ni de índole privada. Lo hacen y hasta dan facturas. Con la llegada de López Obrador al poder, su vocero Jesús Ramírez impulsó la creación, al vapor, de una camada de comunicadores que adulan al régimen y convirtieron a la mañanera en un espacio de propaganda y no de rendición de cuentas. Además, hacen negocio, y Jesús Ramírez sigue en el primer círculo de la presidenta Sheinbaum. Es su coordinador de asesores y actualmente está a cargo de las conferencias matutinas. El modelo sigue y el negocio también. Por supuesto que respondió el youtubero y la respuesta fue en contra de Latinus y del gobernador de San Luis Potosí, que es del Partido Verde y que ahora se está alejando de Morena para que su esposa sea la candidata el año próximo al gobierno de San Luis. Así respondió. ¿Qué tal, amigos, amigas de las redes sociales? Soy Charlie Domínguez y me acabo de enterar que esta noche de 29 de septiembre del 2025 salí en ese mediocre programa de desinformación Letrinus, o como le dicen algunos Latinus, con Loret de Mola o Lord Montajes también, cortesía de los dos delincuentes más grandes de San Luis Potosí y más peligrosos también, el gobernador Ricardo Gallardo y el delincuente secretario de Gobernación Guadalupe Torres. Ahora resulta de verdad que han caído en la vulgaridad de tratar de involucrarme a mí y a mi amigo, porque no lo voy a negar, Omar Niño, a quien considero que es el mejor periodista que actualmente ejerce la libertad de expresión en la entidad potosina. Pues resulta que este par de delincuentes ahora dicen que Omar Niño y yo cobramos a los campesinos, a los cañeros de la región huasteca para llevar un tema a la mañanera de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pero a la vez protegen, cuidan y tratan de apoyar a la senadora Ruth González Silva, esposa del delincuente Ricardo Gallardo, a quien quiere que lo suceda en el cargo de gobernadora. Pues según este par de delincuentes y Lord Montajes, Loret de Mola, a finales de agosto, Omar Niño cobró una factura que hace poco acabo de ver su en vivo dando explicaciones sobre este tema, asegura que es falsa, y no solo eso, sino que reta a quien quiera ir con él al SAT con su facturita que presentó Loret de Mola para que certifiquen que sea verdad. Y si es verdadera, si es real, él se retira del periodismo. Así que Guadalupe, Gallardo y todos los delincuentes que malgobiernan San Luis Potosí deberían de aprovechar la oportunidad que les ofreció Omar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es verdad o que es mentira? Miren, ¿cómo cobran los youtuberos? Cobran efectivamente estas gestorías en donde hacen este cobro por pregunta. Cobran en distintas instancias del gobierno, ya sea a partir de sobres amarillos o a través de servicios de publicidad. Cobran compuestos para familiares, en donde a los familiares se les contrata y se les da sueldos mucho mayores. Cobran con obras que licitan o se les den adjudicación directa a familiares o amigos que a su vez tienen contubernio con ellos. Y por supuesto, hay quienes lo hacen a partir de los medios de comunicación que fabrican y entonces tienen ahí pautas comerciales, como LM Noticias, Lord Molecula Noticias, para que vean que claro que se da, aunque digan que no. Es más, yo les pregunto, ¿creen ustedes que en la mañanera los youtuberos están ahí libres o que cobran? Ya sea las preguntas o se les da dinero por parte del gobierno. Participen y díganme su opinión a través de Geoliveros, a través de radio-real.com o a través de la pantalla de Instagram y de Facebook. Si ustedes piensan que los youtuberos son objetivos y veraces o cobran. Cobran, dice Vita Reyes. Adriana dice que cobran en esta mañana. Van cayendo las respuestas. Rubén dice, claro que cobran.
Que conste que son ustedes los que dicen. Quiroz dice cobran. Eneser dice cucarachas a sueldo. Paula dice sí cobran. De Sol y Agua dice cobran y mucho. Lulu Ale dice cobran. Curiel dice cobran. Chuck dice jaja, todos esos cobran. Pimentel dice es canija el hambre, tienen que cobrar, son cobrones. Dulce dice cobran y muy caro. Carlos Carrillo dice cobran. Alejandra Salazar dice por supuesto que cobran. Paulina Ibarra dice por cierto 50,000 razones de amor. Sub dice con dinero va a ir el perro. Alligogo dice en todo tienen negocio. Itzim dice cobran. Rojinegroso dice cobran. Cerdos. Pues sí, y hay unos más, nada más a Vicente Serrano. Oscar dice aprovechan su posición y cobran. Franco dice nada de a gratis, cobran. Hildegardo dice los youtuberos son los nuevos chayoteros. Jesús Vanegas dice no que un México sin hambre. Claudia Marta dice por supuesto que cobran. Eric dice los payasos del circo cobran. Alejandra nada gratis, cobran. Y Cruz dice cucarachas a sueldo. Plan dice no tengo pruebas pero tampoco dudas. Juan Pablo dice ayuden a hacer un medio en YouTube, se toca la mitad que le cobre la 4T. Ay, no saben hacer otra cosa. Parásitos, cobran los cuyellos. Ser youtuber es un negocio, por supuesto que cobran, dice Eduardo de la Mora. Martín dice cobra. Distópico dice cobran. Pues miren, ustedes saben más que uno al respecto. Cobran, dice Jorge. El chiste también es ver en dónde cobran, porque muchos de ellos pueden cobrar en el gobierno de México o en sus instancias o en estos cobros de preguntas y gestorías, y hay otros que les paga alguien más. Toma chocolate y cobra, pero no chocolate del bienestar ni chocolate Rocío, por favor. Hablando sobre esto, ¿por qué no escuchamos lo que sucedió esta mañana en la conferencia de prensa matutina? Aquí está con ustedes la reportera Reina Aide. Aquí hay favoritismo, presidenta. Contralínea tiene asegurado su lugar en primera fila cada martes y solo viene ese día, no vienen los demás días. Y el día que viene, el día que le toca en primera y es el día que pregunta. O sea, usted le da la palabra a cada que... Yo creo que si contamos las veces que ha participado Nancy, las veces que has participado tú, hay más o menos. Ah, no, yo llevo como 3 veces con usted. O algún otro compañero, por ejemplo, la compañera de Veracruz también le toca muy seguido. Esa es una. Y luego ahora de que se quitó la tómbola, ahora toda esa discreción, por ejemplo, son los mismos, usted ya les dijo el martes. Ya preguntaron todos, han participado 3, 4, 5 veces. Les dijo usted el martes, porque usted les da la palabra a los mismos. No, pero y mira, ese mismo martes... Por ejemplo, cuéntale cuántas veces le hemos dado la palabra a la compañera de Reforma. Y no es que Reforma esté y luego, muy a favor nuestro, ¿verdad? Y hablando de Reforma, bueno, no voy a señalar personas, pero compañeros, pero... le da la palabra y usted les dijo el otro día, sí, han preguntado 3, 4, 5 veces, ya preguntaron todos y ese mismo martes le vuelve a dar la palabra. Bueno, Reina, tienes la palabra ahorita, ¿no? Bueno, nada más le digo porque no es equitativo, no es democrático, o sea, hay muchas personas que no hemos preguntado mucho tiempo y para ahora que se acabó la tómbola, ahora está peor. Porque ahora ellos eligen a discreción a los que van ahí. Yo veo a las mismas personas que vi la semana pasada, a varios de ellos, y los demás, nosotros, bueno, yo, y gracias porque sí, eso, bueno, también es en cuanto a la libertad de expresión aquí, hablando de Teuchitlán, el rancho Izaguirre, el día que usted, en marzo fue, que hubo esa conferencia que usted dijo, los que fueron a Teuchitlán que vengan y nos cuenten aquí qué vieron, que por cierto ese tema no se ha cerrado. Y resulta que ese día le dieron la palabra a pura gente afinal a la 4T, casi paleros les diría yo, y que dijeron lo que se quería que se dijera aquí. Por ejemplo, ese día, presidenta, Marcela Turati pidió venir a contar lo que había visto en Teuchitlán y no le permitieron el acceso a la conferencia. A ver si algún día la invitan a ver qué vio. Todavía es tema. Nada más, si de verdad aquí en la mañanera solamente le diéramos la palabra a quien está de acuerdo con nosotros, ¿por qué le hemos dado la palabra a Reforma,
a otros compañeros que hacen las preguntas que quieren. Pues porque tienen que disimular, presidenta. 4 paleros, un reportero, 5 paleros. Lo bueno es que siempre tienes una respuesta para pues, todo es que eso, te lo reconozco. Y deje ponerme frente. Aquí. A ver si ya se hace un poquito más democrático y más equitativo, ¿no? La otra es son de paleros. Pero bueno, ahorita estoy hablando yo, presidenta. Y otra cosa, ¿se acuerda que la derecha no pinta? Sí. Pero ¿Ahora sí pinta? Hay derecha que sí pinta. Hay derecha que sí pinta. ¿Y sabe dónde está? En Morena. Ahí está Espino, ahí está, déjenme que aquí los apunté, a todos los de la derecha que están en este lado, Corral, y por ejemplo el gabinete de Marina del Pilar, de Morena, que pregúntele de dónde es todo su gabinete, la mayoría de su gabinete es del PAN. Entonces hay derecha que sí pinta, pero ya está en Morena. A propósito de lo que mencionaba usted, presidenta, ahorita de Bartlett, de lo del 88, Bartlett pues fue el artífice ahí, y no lo digo yo, lo dijo, pues todo lo creemos así, que Carlos Salinas no ganó la presidencia de México en el 88. Eso pues ya es del conocimiento. Ya lo dijo Reina también. También, miren, ya lo dije yo, y eso está en la historia. Porque Salinas dice que no, que sí. Eso está en la historia, bueno, pues él puede decir lo que quiera, pero y Miguel de la Madrid en el 2004 dijo que cuando se dio cuenta que había ganado Cárdenas, pues se sorprendieron, y ahí entra Bartlett, el héroe. Pero, presidenta, usted de Bartlett no dice nada. Estuvo todo el sexenio con el expresidente. No? En su momento dijimos, pero también decimos de Bartlett que es de los mayores defensores del petróleo y de la electricidad. Entonces, ¿usted ya le perdonó que haya hecho fraude? No, él tiene que explicar, y ha explicado en varias ocasiones. Pero usted lo perdona. Cada quien tiene que explicar. Porque usted marchaba contra él en el 88. Lo que sí puedo decir es que mientras todos esos que defienden andaban vendiendo el patrimonio de la nación, Bartlett defendió al petróleo. Entonces así se le perdona. Es importante eso, claro que sí. Bartlett defendió sus privilegios. ¿Entonces usted lo perdona por lo del fraude del 88? No es un asunto de si perdono o no perdono. Cada quien asume la responsabilidad de su vida y de su historia. Lo que me parece importante reconocer de Bartlett es la defensa que hizo del patrimonio nacional. ¿Y si no estuviera en Morena, Bartlett? ¿Qué tiene que ver con eso? Pues que el que se va a Morena lo perdonan y se purifica, y el que no, le atacan con todo. No, discúlpame, aquí hay debate público. Debate público. No es un asunto personal. Nosotros no criticamos a las personas por un problema personal. No. Nosotros debatimos políticamente. Díganme ustedes. ¿Debaten políticamente o defienden a los que están en Morena? ¿Debaten políticamente o defienden a los que están en Morena? ¿Debaten políticamente o atacan y defienden, dependiendo si estás en Morena o no? Bueno, no vale la pena ni siquiera hacer la pregunta. Ya ustedes saben la verdad. Reporte de tráfico. Gracias a la gente en Facebook. Mañana a las 8:30 de la mañana. Buen día. Muy bien. 70% de los que preguntan son paleros. Y sí, ¿cuándo le dan la palabra a Reforma? Cuando va a atacar a algún enemigo, como ayer a Ricardo Salinas Pliego. Y creen que uno no se da cuenta. Así creen que uno está tonto. Hola, Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Vas con el tráfico porque ya se me hizo bien tarde. Claro que sí, comentarles a todos cómo se encuentra el tráfico en este momento en la área metropolitana. En el kilómetro 13, carretera Chapala, hay un percance en dirección hacia Guadalajara. Otro más, también más atrás, en dirección a la altura de Los Hilos. Comentarles a todos, recordarles de las obras en Camino Real a Colima y las obras en Valdepeñas, en las obras que hay de Vallarta, de Periférico Aviación y sobre Avenida Aviación. Una alcantarilla destapada en Avenida Patria y Las Torres que reduce un carril, tomen en cuenta. Un socavón en la avenida Niños Héroes y Patria en Tonalá, una alcantarilla también abierta en esta zona para que lo tomen en cuenta, un carril bloqueado en Calzada Independencia y Sierra Madre, un motociclista falleció esta mañana en prolongación
Michelle González, a la altura de Los Olivos, al derrapar su motocicleta y caer en un río de aguas fluviales, también para que lo tomen en cuenta. Otro motociclista que también falleció en prolongación Colón y Camino Real a Colima tras un percance entre vehículos de carga. En Patria, toman en consideración y Aguadetes también hay otro percance. Un árbol caído en Periférico Norte y en el Choro Campo. Es lo que hay esta mañana de accidentes. Semáforos que no fue esta mañana: América Pablo Neruda, América Cimar Rojo, Avenida Santa Margarita y Servidor Público, Avenida Patria y Federalismo, Avenida Chamizal, más sincronizados los semáforos también para que lo tomen en cuenta. Y vialidades complicadas, circulación, Avenida Aviación, prácticamente del Camino Tezistán hasta 5 de Mayo, prolongación Colón y Calle Independencia, Avenida que es Tonaltecas, también Lázaro Cárdenas, Avenida Patria y Río Nilo. Y tras lo que pasó esta noche, Gonzalo, ayer justamente las lluvias, ya se reportan 37 viviendas con menaje afectado, 4 en su estructura y al menos 10 vehículos que sufrieron pérdida total, Gonzalo. Lo que esta mañana reportería. Eso solo hoy, o sea, Así eso es. solo hoy, más lo de ayer. No, o sea, tiene que ver con lo de ayer, o sea, más bien ese recuento de daños que se hizo hoy en la mañana cuando las autoridades recorrieron ya la zona ahí del arroyo seco de Zapopan, 37 viviendas que sí perdieron todo el menaje de casa, 4 que ya no van a poder ser habitadas justamente por daños en su estructura principal y al menos 10 vehículos que sí sufrieron afectaciones. Pero eso es Zapopan más lo de Tlajomulco. Sí, en Tlajomulco justamente no hubo esta vez tantas afectaciones el día de ayer, sí, para amanecer ayer justamente, y pues aún siguen muchos vecinos batallando con estos temas donde no se les soluciona los temas de homenaje, los temas de recuperación o algún apoyo económico que se les pueda dar. No, bueno, es que sí, siempre las lluvias de septiembre son muy complicadas, muy complicadas, ¿no? Y miren que estamos a 30. Vamos a ver cómo nos va en octubre y también con los fenómenos meteorológicos que se están acercando. Ya ahí viene la niña de nuevo y entonces se supone que no va a haber tanto, pero pues bueno. Y mira, y me dice Juan Pablo, perdón que te interrumpa, Gonzalo, que lo de Tototlán también, donde aquí cerca de la metropolitana, hacia la estación de Los Altos, saliendo hacia Los Altos, al menos 450 viviendas afectadas también ayer, justamente por esta lluvia que prácticamente desbordó otro canal, otro río también en esta zona, y pues, esta población también muy afectada. Bien, saca el periódico Mural una encuesta sobre Verónica Delgadillo, en donde sale bastante bien puesta, ¿no? Sí, muy aprobada por la población justamente de la área metropolitana. 7 de cada 10 tapatíos estarían de acuerdo con la gestión de Verónica Delgadillo, muy lejano de lo que dice Massive Caller, en donde dice que los resultados de Movimiento Ciudadano, y les vuelvo a decir que yo las encuestas creo que les falta mucho rigor ya en estos tiempos. Dicen que 6 de cada 10 tapatíos dicen que los resultados de que hayan estado gobernando Movimiento Ciudadano 10 años son excelentes o muy buenos. Es decir, Alfaro, Ismael, Pablo y Verónica, ¿no? Sí, es lo que señalan estas encuestas, que habría que ver. Como dices, con mucho rigor tendrán que hacerse. No, a ver, yo lo vuelvo a decir. Yo no voy a decir, porque ya vi a Irán que decía, malditos chayoteros del Mural, y mañana que salga de Claudia va a decir, benditos chayoteros, ya los conozco. Pero cierto es que el ejercicio de levantar encuestas, de levantamiento de encuestas, le falta en estos tiempos. Creo que ya lo hemos visto, inclusive en las encuestas que yo levanto aquí, bajo condiciones que no tienen el rigor que tendrían que tener las mismas encuestas de Grupo Mural. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Un abrazo para ti, para todos. Cuídense y otra cosa no pasa. Por aquí nos mañana. Hasta entonces. Ahora, si ustedes me preguntan, sí, Verónica sí lo ha hecho muy bien. O sea, en comparación, yo se los vuelvo a decir, en comparación a otros alcaldes que he visto del área metropolitana de Guadalajara, sí lo hace mucho mejor. Ahora, de que sí es mucho más atacada también, tanto por el que está en el centro de la acción, que es Guadalajara, como por ser mujer, aunque no nos guste decirlo de esa forma. Y eso, lo vamos a ver arreciarse en las próximas semanas. Conversaciones. Semanas y meses, porque conforme se vaya acercando el Mundial, se va a poner interesantísima la cosa. Muy interesante. Vamos a ver si ya llegó Claudio. Ya le estoy diciendo que entre. ¿De qué ibas a hablar hoy, Claudio? Además de que te vi que estabas muy sudado en la mañana. Gonzalo, así es, nos ganamos los tacos el día de hoy, pero precisamente para hablar del tema de las lluvias, es Tototlán, Tlaquepaque, Tlajomulco, ahora Zapopan. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos para apoyarlos? Seguir las cuentas del DIF y de la Cruz Roja. Ellos están avisando qué víveres están necesitando
cuáles están recolectando y cuáles están mandando. Hay familias que las desplazan de momento a ciertos albergues, entonces en esos albergues es donde se está usando todo lo que la gente está donando. Sí se están activando centros del DIF y de la Cruz Roja, como te lo mencioné antes, para esta cuestión. También hubo damnificados en Puerto Vallarta, hubo damnificados en El Salto, entonces todos los esfuerzos que están haciendo ahorita la Cruz Roja y el DIF es para apoyar a todas estas familias porque las lluvias han estado bastante graves. Hay gente que se queja de esto, Gonzalo, que dice, no, lo que pasa es que la gente no debe de estar ahí, lo que pasa es que tiran mucha basura. Sea cual sea la situación, ahorita hay familias que están en desgracia y yo creo que después ya juzgamos, pero ahorita sí hay que apoyar con lo que se puede, hay que estar al pendiente de las redes sociales de tanto de Sistema DIF como de Cruz Roja para mandar apoyo. Qué bueno que lo dices, Claudio, porque creo dos cosas sobre tu reflexión. La primera, creo que efectivamente se tiene que hacer un análisis tanto de la actuación gubernamental antes y durante del desastre, antes ver si efectivamente se desasolvó, si hubo el presupuesto necesario, si se tomaron las previsiones, si se pensó que se tenía que invertir un poco más debido a fenómenos meteorológicos como los que se están viviendo, porque estamos se acabó la Niña y entonces se supone que estamos en el Niño y hay otro tipo de condiciones que además ya están previstas por los expertos en meteorología. Si estamos conscientes también de eso a partir de los pleitos que hay en el Congreso jalisciense, como también en el Congreso federal. Eso lo tenemos que ver. Tenemos que ver la actuación de la sociedad en muchos sentidos, en la manera en la cual estamos ya muy capacitados para saber qué hacer en una inundación, la forma en la cual tiramos o no tiramos basura, la manera en la cual exigimos a las distintas instancias, porque no se trata nada más de exigirle al presidente municipal. ¿Cómo le exiges a tu congresista local? O sea, ¿cómo le exiges, por ejemplo, oye, yo ya vi que aquí, en lugar de invertirle 100 pesos al desasolve y arreglar las calles, la invertiste 2 y tú como diputado, en lugar de defenderlo, vienes aquí, me pides mi voto y me tomas las fotos, etcétera, etcétera, pero en el Congreso lo que estás defendiendo son otro tipo de lugares a donde se va la lana. O sea, yo creo que la responsabilidad tiene que tener distintas instancias, pero también distintos tiempos. Y entonces, a partir de esos tiempos de cómo accionamos como sociedad, es en donde podemos tener mejores resultados, ya no para el próximo mes, que ya es el último, que es el más severo. También hay que decirlo. Sí, la experiencia en México dice que entre los últimos días de septiembre y los primeros de noviembre hay que tener mucho cuidado en cuanto a huracanes, Claudio. Sí, definitivamente. Viene la temporada fuerte de lluvias y seguro va a haber mucho más zonas que van a estar afectadas. ¿Y cómo reaccionamos nosotros y cómo reacciona el gobierno? Bueno, creo que cada quien ahí va tomando cartas en el asunto. Yo que estuve en Zapopan, ahí estos 3 años de regidor, sí es algo que se tiene muy, muy contemplado el recurso para los temas de lluvias, por los hechos que han pasado en diferentes colonias, Miramar, Martinica, no es la primera vez, y sé que sí se toman las acciones necesarias, pero se tiene que trabajar más en conjunto con los vecinos, hacer mucho más conciencia de que ya estamos limpiando, porque aparte se limpia tanto gobierno como sociedad civil. Entonces las empresas, Gonzalo, a veces son empresas que están muchas veces en Guadalajara, Tonalá, y van a estos lugares a descargar su basura. A veces no son ni siquiera los vecinos. A ver, fíjate bien, pero es que una cosa es que lo haga la presidencia municipal, pero no lo hacen ni todos los presidentes municipales, ni todos los regidores, ni todos los diputados locales. Aquí alguien dice, ni nos pelan. Yo cada rato etiqueto a la diputada local que es Itzul Barrera y ni me pela, ni ella ni la presidenta Verónica Delgadillo. Pues entonces denúncienlo. Denuncien a Itzel y denuncien a Verónica, pero denuncien no nada más en redes sociales. O sea, sí vayan entonces y toquen la puerta de su vecino y dígale, oye, esto se está inundando y la diputada en lugar de venir está haciendo esto y la presidenta municipal en lugar de venir está haciendo lo otro. Sí. O sea, yo a lo que voy es, no puede haber acción si el ciudadano no se levanta y deja la red a un lado. Yo soy un usuario brutal de redes sociales. Mi conexión con Jalisco, mucha de ella tiene que ver con redes sociales porque no vivo ahí. Pero créanme que si viviera ahí, otro gallo sería. Vamos, si este programa no fuera de redes, sino que fuera en FM, otro gallo sería. O sea, vamos comprendiendo las diferencias que tiene que haber. No se dejen. O sea, dice, es un problema que involucra los 3 niveles de gobierno. Claro, pero no, Juan Pablo. Yo creo que va un poco más allá y ya te los tengo que dejar, pero tiene que ver con regidores, con el cabildo, exacto. Con presidentes municipales, con diputados locales, tiene que ver con el gobernador,
tiene que ver con las instancias de gobierno en las cámaras de Senado, la del Senado y diputados. Tiene que ver con secretarías de Estado. Tiene que ver con organismos descentralizados. Tiene que ver con todo. Pero el ciudadano, por lo pronto, lo que tiene que hacer es, así como escucharon ahorita a esta reportera, así tiene que ser el ciudadano. Chingar hasta que no haya más y decir las cosas que incomodan, Claudio. Totalmente, y unirnos, recordando siempre esto, Gonzalo, el pueblo unido jamás será vencido, es un lema del cómo sí, porque si nos uniéramos todo sería muy diferente, pero nos gusta estar divididos, nos gusta pelearnos, y por eso tampoco no hay soluciones. No, yo creo lo contrario, Claudio. A ver, miren, ya no quiero que Jair diga que le tomé su tiempo. Quieren hacernos creer que tenemos que estar divididos, porque los que ganan son ellos. Y entonces, si el ciudadano está dividido y lo único que hace es quejarse en redes sociales, te dicen, yo soy la verdad y la vida, yo te voy a dar la solución. Yo te voy a traer el dinero, te voy a traer el cobijo, te voy a traer los utensilios. Si pasa una desgracia, qué mala desgracia, es culpa del otro, pero yo te ayudo. No. En el momento en que el ciudadano se levanta y dice, yo lo voy a construir por mí, yo tengo la ambición de tener una mejor colonia, una mejor casa, mejores calles, mayor seguridad, mejores vecinos y una mayor exigencia hacia el político, es en donde el político tiene miedo. Y eso es lo que nos han hecho que perdamos. Este país cambió cuando el político nos tenía miedo, cuando le tenía miedo al ciudadano, cuando a partir de 1988 y después del 85, ante la estupidez del gobierno priista con los sismos y después con lo que sucedió un poco antes, si quieren, en el 84, pero en el 84 vimos San Juan Ixhuatepec como una desgracia en donde la culpa era de Pemex. Pero luego vino el 85 y luego vino el 22 de abril y luego vino la elección del 88, bueno, fue al revés, y luego vinieron los magnicidios y dijimos basta, y luego nos subieron los impuestos, y luego vino Fox, y luego vino el propio Fox haciendo mal las cosas, y luego vino Calderón, y luego vino Calderón haciendo mal las cosas, y luego vino Peña, y luego vino Peña haciendo mal las cosas, y luego vino López Obrador, y ahí es en donde él entendió cómo tenía que cambiar la fórmula. Y cambió la fórmula para que otra vez digamos, ay, sí, son muy buenos, y miren las encuestas, qué bonito, y qué aprobados estamos, mejor no hagamos nada. No, y por eso se inundan las casas, y entonces nos lamentamos, dijimos, maldito pinche gobierno que nos trata tan mal, y ahí viene otro que nos dicen, pero yo te voy a arreglar todo. No es por ahí. Entendámoslo de una vez por todas. Claudio, gracias. Gonzalo, fuerte abrazo. Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Eso, perdónenme, pero la fe solo déjenla a su religión. Los políticos lo que tenemos que tenerles exigencia en cada momento y en cada minuto. El Evangelio del día. Sucedió que como se iba cumpliendo el tiempo de su partida, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les respondió, y se fueron a otro pueblo. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Mañana a las 8:30 de la mañana. Esto es real.